Buenos días, distinguidos estudiantes de la Universidad de Panamá, defensores de los derechos humanos. En la mañana de hoy, el Instituto Especializado en Conciliación, Negociación, Mediación y Arbitraje de la Universidad de Panamá, y en el marco de la tercera Escuela Internacional de Verano del año 2021 y en su versión virtual, tiene el placer de inaugurar formalmente este curso que hemos desarrollado para aportar a los mecanismos e instrumentos a los problemas que la sociedad panameña tiene. En este sentido, iniciamos el curso de seguridad ciudadana, convivencia y gestión de conflictos con el enfoque en derechos humanos, quien es ex magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Además, es una especialista en mecanismos de protección de los derechos de niños y adolescentes. Aunado a ello, la doctora Rosaria Correa ha investigado por más de una década cuáles son los mecanismos para la solución de los conflictos en nuestra sociedad. Es por ello que las primeras palabras que realizaremos en esta primera fase de inauguración de este curso lo dará la doctora Rosaria Correa. Con ustedes, la doctora Rosaria Correa. Profesora, le doy la palabra. Sí, muy buenos días. En primer lugar, quería pedirle a la joven Piti que me apague el micrófono y disculpa. Buenos días, gangue del oficio. Todavía yo no me acostumbro a la virtualidad porque no es lo mismo estar con ustedes de manera directa y personal, con ese contacto humano que deben caracterizar estas capacitaciones. Sin embargo, próximos a cumplir un año de la situación en la que nos encontramos, tenemos que seguir avanzando, no podemos detenernos, tenemos que hacer educación, capacitación en la forma en como las tecnologías nos los están permitiendo. Yo soy de la opinión que sí podemos en futuro, porque esto ha cambiado, compensar entre las fórmulas educativas de la virtualidad, pero sí necesitamos nuestro propio contacto directo para poder entonces verificar que lo que estamos enseñando, que lo que estamos transmitiendo realmente ha sido efectivo. A mí me gusta muchísimo tener las cámaras abiertas y en ese sentido pues siéntate la libertad de abrirlas para poderlos ver mejor y conocernos. En ese sentido, en el día de hoy y en la mañana de hoy estamos haciendo una jornada que debe ser la inauguración de este curso que va a durar hasta la próxima semana, en donde a través de las de los diferentes módulos, ustedes podrán profundizar en los diferentes temas en los que los voy a introducir en el día de hoy. Para nosotros era importante, dado las circunstancias que estábamos viendo en el país, en cuanto a los diferentes problemas que se están suscitando debido a la pandemia, en donde vamos a tener crisis que van a generar crisis económicas y crisis socioeconómicas, crisis afectivas, crisis emocionales, crisis sociológicas, crisis de todo tipo, que van a afectar nuestro futuro desarrollo en cuanto a lo que nosotros hasta ahora estábamos trabajando en relación a los diferentes sistemas de protección de los derechos de las personas. Yo pienso muy particularmente que es una oportunidad de hacer una reflexión y replantearnos cosas y no solamente el aspecto que resulta que cuando estábamos en la ideación de este curso nos preocupaban en cuanto a lo que se podía venir y de estar preparados en diferentes ejes como lo es la seguridad ciudadana, aspectos de la convivencia y cómo vamos a afrontar en la gestión de los conflictos esto, pero con algo que hemos venido incorporando en este instituto, que es el enfoque de los derechos humanos, que es fundamental.
pero se nos suma y ustedes están viendo que nuestro pronóstico no nos deja mentir, que se han dado en este momento, y parte, me imagino, de la imposibilidad del defensor de conectarse, que lo puedo entender, es precisamente la cantidad de manifestaciones y brotes de protestas que se están dando y son necesarias que se den. Me voy a referir a eso porque la sociedad en un estado democrático tiene ese derecho de disentir y ese derecho de protestar. Es más, una de las cuestiones que nosotros debemos entender y que son fundamentales en pleno siglo XXI es que el conflicto hay que verlo como algo positivo. No necesariamente el conflicto tenemos que verlo de manera negativa. El problema que tenemos es cuando ese conflicto, que no sabemos entonces administrar, canalizarlo, atenderlo, gestionarlo, nos lleva a un brote de violencia, que es la otra pandemia con la que nosotros tenemos que lidiar. Partimos diciendo fundamentalmente que las violaciones de los derechos humanos son la causa primordial de los conflictos y la inseguridad. En eso tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser científicos frente a esto. O sea, esto no es un tema, esta afirmación que acabo de hacer no es para atacar espacio ni políticamente, porque las violaciones de derechos humanos es lo que dentro de una sociedad lo que se va a ir dando, porque el ser humano en ese ajustar su forma de convivencia hasta la construcción pacífica y hasta adoptar una cultura de paz, va presentando ese tipo de situaciones a lo largo y ancho del desarrollo humano, el desarrollo social, y por lo tanto eso es lo que tenemos que estudiarlo para ver cómo lo manejamos. Entonces, vuelvo y repito, la afirmación que hacemos de que las violaciones de los derechos humanos son la causa primordial de los conflictos y la inseguridad, es una afirmación que no tiene lugar a dudas ni discusión. Creo que ninguno de ustedes en estos momentos, en donde hay un cuestionamiento sobre la situación de la protección de la niñez y adolescencia, que hemos venido trabajando hace 30 años sobre este tema, en donde no hemos logrado tener blindar realmente al ciudadano menor de edad, porque no queremos reconocerle ciudadanía, porque pensamos en la ciudadanía solamente política. Pero el niño, la niña, el adolescente es un ciudadano, es parte del Estado, es sujeto de derecho, y no le queremos reconocer esa ciudadanía. Entonces, partiendo de ahí, el Estado, y no solamente, y aquí tengo que hacer una salvedad, y ustedes son científicos en esto, son los especialistas llamados a resolver los problemas que tiene el país, tenemos que ser muy serios, porque no es solamente un problema gubernamental. Es un problema de la sociedad. La sociedad tiene que hacer un estudio retrospectivo y preguntarse a sí misma si él mismo está respetando los derechos humanos de sus colegas, de su entorno, de su familia, etcétera. Porque el primer entorno de respeto en donde uno aprende la convivencia es en la familia. Y en ese sentido, la violencia que se ha tomado nuestras familias es un problema estructural. Por eso decía que es la otra pandemia. Entonces nosotros estamos viviendo ahora la pandemia del COVID, estamos viviendo la pandemia de la violencia y otras más. Lo cierto es que si nosotros no abordamos la problemática de esta gestión, de estos conflictos que se están dando, nosotros no los gestionamos en debida forma, vamos a tener como resultado invariable nuevas violaciones a los derechos humanos. Y eso es lo que, por ejemplo, lo estamos viendo. La protesta. Entonces, en esa protesta que dicen pacífica, se cuelan cosas en donde hay seres humanos en la participación de caracteres violentos, con expresiones violentas, porque esto hay que separarlo. Una cosa es el conflicto, una cosa es la protesta en un Estado democrático, y la otra cosa es el resolver los problemas de forma violenta. Y eso es lo que para una construcción de cultura de paz que ver cómo pone fin a esa violencia para una construcción de paz. Eso no es poesía, eso es todo un trabajo estratégico
través de políticas públicas que debe montado, estudiado y la universidad, conciencia crítica de la nación, estamos para ello. Y voy a decir por qué, porque nosotros debemos entender que parte fundamental es que al traer los indicadores de situaciones violentas a un estudio en la sociedad, nosotros podemos ir previendo situaciones que se pueden venir o se puedan estar dando y podemos adelantarnos para que estas cosas no ocurran, para que esto no sea un problema. Cuando se ven las situaciones que estamos viendo en la CENIAF, y a mí personalmente no puedo evitarlo en este espacio hablar de esto porque yo le dediqué muchas horas a la creación de la CENIAF en el año 2009 como parte de una estrategia para poder seguir avanzando ante la imposibilidad de contar con un sistema de protección integral porque la propia sociedad también se oponía. O sea, no es solamente un problema de que el gobierno no se atreve o es un tema político y no lo paso y otros hablan, sino que la sociedad tiene que ver qué es lo que pasa también con los temas de salud sexual reproductiva. Todas esas discusiones en donde hay graves violaciones a los derechos humanos y que tenemos que abordar científicamente si queremos dar una respuesta real y no dejar a nadie atrás, necesitan que nosotros seamos serios en esto y no andemos con medias tintas o medias verdades o medios discursos. Porque, bueno, me parece a mí que yo considero que la familia es importante, pero realmente no apoyo la política de que los niños se fortalezcan para que evitar la pobreza y permanezcan con su familia, sino que mejor que nos los den en adopción voluntaria. Y ese discurso va a venir. Y podemos entonces, cuando les corresponda la clase conmigo, a hacer el debate relativo, porque a estos debates no hay que tenerles miedo. Hay que afrontar los debates jurídicos, científicos, sociales, psicológicos, pero con el mayor de los respetos que podamos tenernos entre colegas, entre diferentes sectores de la sociedad. Es por eso que yo digo que el estudio permanente puede llevarnos en la Universidad de Panamá también a colaborar en una actuación temprana, previendo que las cosas no ocurran, para que no desemboquen, no en el conflicto, porque el conflicto se va a dar, sino que no desemboquen en actos de violencia que pongan en peligro la estabilidad, la seguridad ciudadana, y no solamente ciudadana, sino hasta la seguridad pública. Y en ese caso es reprochable las represiones a los manifestantes, pero también eso como cuando uno educa al hijo, o sea, ¿cómo educamos a un hijo? Y hay fórmulas para disciplinarlo sin golpe, sin el castigo corporal. Hay castigos. Entonces, eso es algo que las policías en muchos países están trabajando dentro de los cursos, dentro del posgrado que nosotros estamos ofreciendo para este año de especialización. Hemos incorporado una materia que se llama seguridad, mediación en la seguridad pública, que es la mediación policial, o sea, la que tienen que llevar los estamentos de policía, porque también allí pueden echar mano de estas fórmulas alternas, de las que voy a hablar brevemente en este espacio que me está permitiendo, porque entiendo que estaba programado que esto terminara a las 12 y pues vamos a extendernos un poquito, pero porque es importante ver todo lo que la introducción de todo lo que vamos a ver en este curso, que repito, consideramos muy importante dar herramientas, bibliografía a los que lo tomaran y ojalá ustedes puedan multiplicarlo en sus espacios de trabajo. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de estos problemas en cuanto a cómo trabajar el conflicto, pero yo no me voy a referir a la mediación dentro del método, o del proceso, no. Vamos a hablar del trabajo que tienen que desarrollar tanto los defensores de derechos humanos, los que están trabajando en los derechos humanos, que no es un trabajo en donde tienen que hacer per se una mediación, o sea, pueden derivar,
o el trabajo que tienen que hacer los estamentos de seguridad en un momento dado, los agentes de seguridad en un momento dado, orden público, qué cosas deben saber. Y más allá, para buscar, no para que este curso no va a resolver todos los problemas en una sola vez, porque eso sería irresponsable de mi parte decirlo. Y precisamente eso es lo que en todos estos años hemos venido diciendo. Este no es un trabajo de una sola persona, eso no es un trabajo de una sola institución. Este es un trabajo que para que funcione tiene que ser sistémico. Si nosotros tomáramos todas las políticas que se han diseñado, planes de acción que se han diseñado en materia de seguridad, en materia de protección a la infancia, en materia de salud sexual reproductiva, en materia de protección al medio ambiente, todas en general, nosotros pudiéramos hacer un mejor trabajo. Si nosotros entendiéramos un poco más lo que significa el trabajo sistémico, porque cuando hablamos de un sistema, nos referimos a cómo trabajamos en equipo, cómo asumimos una corresponsabilidad. O sea, el trabajo no es solo. Si mi asistente, mi secretaria o cualquier persona que está al frente dando la cara de situaciones no está capacitado, tiene actitudes negativas hacia un cuestionamiento y no lo sabe manipular, al final de cuentas todos vamos a tener el problema. La institución va a ser mal vista. Entonces se corre el riesgo de perder la confianza en la institucionalidad. Y esa es una de mis grandes preocupaciones en este momento por las diferentes instituciones. El país no puede permitir que la ciudadanía se sienta insegura. Y eso, en varios estudios se ha demostrado que Panamá es una de esas sociedades de las que se siente, a pesar de que no tiene los problemas de seguridad real como otros países de Centroamérica, el ciudadano panameño es el que más inseguro se siente. Porque dicen que ese es un problema, los estudios señalan que es un problema de percepción. Pienso yo que el problema está en la falta de credibilidad de la gobernabilidad y de la institucionalidad que es siempre cuestionada y que al final no da una respuesta para trabajar en la prevención de los conflictos. Entonces, para trabajar en la violencia y la inseguridad, porque eso es fundamental, para yo poder trazar líneas de desarrollo social, líneas de protección, de sistemas de protecciones sociales, tengo que trabajar en la prevención del conflicto y la violencia y la seguridad. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que año tras año hay más violencia contra los niños. ¿Y por qué hablo de los niños? Porque los niños son los que van creciendo. Entonces, ¿cómo usted espera que la población no sea cada día más violenta si a nuestros niños son los primeros que estamos violentando? Si no paramos esto, si no cambiamos nuestra forma de accionar, así como nos están señalando también con relación al medio ambiente, si no paramos nuestra forma de trabajar con el medio ambiente, con ese ambiente donde nosotros vivimos, vamos a tener un problema en donde ahí no va a poder, ni con el medio ambiente vamos a poder negociar, porque se nos va a explotar la crisis. O sea, el ser humano no puede negociar con el agua. Cuando un río dice que se desbordó, ¿qué va a hacer? Se desborda y punto. Y nosotros no estamos viendo ese tipo de cosas, parece que a nivel mundial. Y esto, por ejemplo, en este curso no es solamente que vamos a hablar a veces de temas de derechos humanos de los niños, porque los niños, como dice mi hija menor, es que aquí se olvidan que mi primer derecho humano, ¿qué pasó con mi derecho al ambiente sano? Ustedes me lo están destrozando. Y hay muchos niños que son muy conscientes de la situación que se están dando, porque aunque ustedes no lo crean, escuchan más que nosotros de las catástrofes que se están viniendo encima, se asustan, se estresan. O sea, los niños también están en una situación de angustia en este momento. Entonces, por un lado, ¿no? Por eso es que tenemos que trabajar en otra línea importante, proteger y potenciar los espacios cívicos. Es muy importante trabajar con la sociedad. La cívica, cuando digo el considerarnos ciudadanos. Ahora mismo uno puede ser una autoridad, pero lo que siempre seguirá siendo es ciudadano de este país. Y por lo tanto, como ciudadano de este país, tengo el derecho de opinar, tengo el derecho de trabajar y colaborar en beneficio de la sociedad panameña. Y por lo tanto, de contribuir en lo que cada uno estemos estudiando, los psicólogos, los psiquiatras, pero ojo, siempre, y ahí viene la línea importante, bajo el respeto de los derechos humanos. Entonces allí se nos pone la cosa un poco más complicada, porque en el tema
el respeto de los derechos humanos, no puedo hablar del respeto de los derechos humanos que yo escoja, ¿no? Yo voy a escoger cuáles son los derechos humanos que en mi área de trabajo yo voy a respetar. Entonces, a mí no me parece que yo pueda bajar en el tema de la discriminación y que a mí me tengan que imponer una serie de cosas porque yo no estoy de acuerdo. Pero es que cuando hablamos de los derechos humanos, y son los derechos humanos de todos nosotros, y ahí el problema de la tolerancia y a los límites, porque el derecho humano, y esa es otra cosa que tenemos que estudiar y explicarle a la ciudadanía, los derechos humanos no son absolutos. Los derechos tampoco puede ser que grupos vulnerables que han sufrido discriminación, producto de esa discriminación, entonces vengan y nos violen a nosotros también nuestros derechos humanos. No sé si me estoy explicando. Entonces, esas son cosas que si no y es mejor asumir la discusión, es mi opinión muy particular. Es sentarnos a la mesa y asumir la discusión. Yo te respeto, tú me respetas, ¿no? Yo te honro tu derecho, yo hago efectivo tu derecho, pero tú también tienes que hacerme el mío. Y voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de los derechos humanos de los niños, la gente se le olvida porque tenemos la visión adultocéntrica presente. Y por ejemplo, y yo sé que esto puede ser un tema que el auditorio, si tuviera presencial y con los micrófonos prendidos, explota. Que es el asunto del derecho a tener hijos. O sea, si uno estudia esto profundamente se da cuenta que no hay derecho a tener hijos. O sea, hay un derecho a la planificación, a un derecho a que si tenemos los hijos, pues hay una relación de padre-madre, etcétera. Una patria potestad democratizada en la Constitución que ha sido a veces hasta mal interpretada, pero los derechos humanos no son absolutos. Y por lo tanto, cuando vienen ciertos grupos a exigir derechos, entonces dicen, es que yo tengo derecho y derecho y derecho y deme un niño y deme un niño y deme un niño. Entonces se convierte en una situación de violación de los derechos del niño, porque es el niño el que tiene el derecho a tener una familia X y estar con su familia X. Por poner ese ejemplo. Por lo tanto, eso nos lleva a otro punto importante que no podemos nosotros los que trabajamos en derechos humanos y en el tema de la protección de los sistemas, jamás perder de vista, que es que nosotros tenemos que poner en el centro a la persona, al ser humano. Por eso hablamos de los derechos humanos. No a las instituciones, no el Estado, sino a las personas. Y ahí, entonces, entender, como señala el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un Estado democrático y una sociedad democrática es fundamental y primordial tener en cuenta una triada. El respeto de los derechos de la persona, inherentes a la persona, la garantía, o sea, cómo voy a hacer efectivo esos derechos. Por ejemplo, en el caso del sistema ustedes han oído en el sistema procesal penal acusatorio, hay unas garantías, se revisaron los derechos, se revisaron las garantías. ¿Qué significa eso? Mecanismos también para hacer efectivos esos derechos, a su vez, dentro de un sistema que debe ser puesto al servicio de ese derecho y de esa garantía. Y por el otro lado, el Estado de Derecho. Entonces, esa tríada de la que nos habla Ventura, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto lo explicaba desde hace más de 10 años llevamos en esto, es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Y incorporado en todo el trabajo que ustedes van a hacer, si ustedes realmente están bajo un enfoque de derechos. ¿Por qué decimos el enfoque de derechos humanos? Porque tendemos a hacer gestión de los conflictos o a resolver los conflictos basado en un enfoque que fue muy debatido hace 10, 20 años atrás, de acuerdo a esas discusiones, que es el enfoque de las necesidades. Entonces, se trabajan en los resultados, se trabaja en la necesidad del momento. Por eso es que estamos ahogados en una situación en donde que hay un problema, resolvemos el problema, tapamos el hueco, pero no atendemos la situación que implica todas las obligaciones que tiene el Estado con relación
a los derechos que se le han reconocido a una persona. Entonces, esos dos modelos que coexisten, y a veces tenemos situaciones, como le llamo yo, de doble personalidad esquizofrénica, no los terminamos de incorporar en nuestros trabajos, y de ahí que entonces siempre estamos con situaciones generando, porque las situaciones generan a su vez conflictos, porque no se terminan de resolver. Por ejemplo, nosotros iniciamos en un enfoque de satisfacción de necesidades, proyectos de carácter sectorial, poco ambiciosos, o sea, para un proyectín, pero al final de cuentas dejamos de lado los proyectos de programas que son holísticos y intersectoriales, porque nos cuesta mucho trabajo hacer puentes, es muy difícil. Es muy difícil, y si el que está al otro lado no habla el mismo idioma, no tiene la misma formación, con mayor dificultad. Por eso es que tenemos que tener paciencia. Obviamente la paciencia que podemos tener hoy no es la misma que teníamos hace 10 años atrás, porque hemos entendido poco a poco que esto no ocurre. Y esta discusión la tuvimos en el 2007, y yo recuerdo que yo en mi momento no entendía por qué, grupos que no son a veces hasta jurídicos, y no sé cuántos abogados habrán acá, no entendían ese enfoque, porque cuando en derecho civil hablamos de la persona, tenemos muy claro que la persona tiene derechos y derechos subjetivos, y que por lo tanto la necesidad es parte de un componente de la propia norma. Entonces es el interés que se persigue, que proteger en la norma, pero el derecho es más que eso. El derecho es una estructura que me dice muy claramente quién es el titular del derecho, quién responde el derecho y qué es lo que va a responder y cómo lo voy a sancionar además. Entonces, cuando yo conversaba esto con diferentes grupos, incluso abogados también, estaba la discusión de que no entendíamos por qué tenía que ser la política pública en materia de protección social con enfoque de derechos humanos. Y estamos ahí así, obviamente, llegamos a lo que decía al principio. Esa falta de la visión del respeto a los derechos humanos, como decía, es la causa principal, a su vez, de los conflictos que tenemos en el país. Y eso nadie me lo dejará mentir. Entonces, la pregunta es, o cómo nosotros a lo largo de este curso vamos a ir viendo estas cosas, es ver cómo nosotros podemos ser más eficientes, más eficaces y más respetuosos de los derechos humanos. Y por ahora vamos a quedarnos en 3 aspectos fundamentales que nosotros hemos identificado. 1, el acceso a lo que hemos llamado los métodos alternos de solución de conflictos distintos al proceso es un derecho humano a su vez. Lo ha dicho el Sistema de Naciones Unidas, lo ha dicho el Sistema Interamericano de Naciones Unidas, lo han dicho nuestra jurisprudencia. 2, la utilización de los métodos alternos debe darse en el respeto de los derechos humanos, aplicando el control de la convencionalidad según las competencias. Porque si estoy trabajando temas de derechos humanos del grupo vulnerable mujeres, pues tengo que ir a la convencionalidad. De indígenas, tengo que ir a la convención. Si es el tema del medio ambiente, pues ir a las convenciones. Ahí hay una norma rica que me lo permite además el artículo 4 de la Convención sobre el Niño, que todo el mundo invoca cuando tiene que rendir informes ante los comités de derechos humanos. Pero la pregunta es si realmente hacemos el ejercicio y lo atacamos. Si estamos acatando esos convenios internacionales. Esa sería la cuestión. Y en tercer lugar, que es lo que venimos haciendo a través de la academia, tenemos una deuda de hace varios años también, con relación al cambio de paradigma en cuanto a lo que significa la justicia retributiva a restaurativa en los métodos, o sea, esa forma de trabajo, pero dentro de esos métodos alternos, para generar una verdadera cultura de paz. No el castigo, no solamente quedarse ahí, sino en ver cómo restauro, cómo le restablezco los derechos a la víctima, cómo le reparo el derecho a la víctima, pero algo muy importante de lo que no nos gusta hablar, y eso cuesta, yo sé que cuesta, pues a mí me cuesta, es el perdón. Entonces,
ese tema del perdón, que el perdón a veces, y lo hemos visto solamente, a veces hay personas que con solamente el hecho de que le digan, que la persona sale y diga, pido disculpas, ella ya logra un avance en ese aspecto de la justicia restaurativa. Pero ese es todo un desarrollo que merece que nosotros en otros cursos, como lo que estamos señalando del posgrado, pues vamos a profundizar. Repito, de esos 3 aspectos que hablé ya para ir cerrando esta primera introducción de este curso y cerrar con la inauguración. Cuando hablamos del acceso a la justicia, no nos estamos refiriendo solamente a los tribunales ordinarios o a los tribunales de justicia. La declaración de la reunión del alto nivel de Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros del grupo vulnerable, y reafirmó el compromiso de los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica. Pero de ahí también entender que no solamente el acceso a la justicia tiene que ver con esa justicia ordinaria, sino poder a través de los diferentes métodos y a través de diferentes fórmulas, entonces accesar a una administración de justicia, o sea, que puede ser hasta de nosotros mismos. Nosotros mismos podemos hacer justicia. Ahora hasta se habla de, tenemos que estudiar la justicia terapéutica. Prevención, la resolución de conflictos. Pero si no manejamos la mediación, los métodos alternos de solución de conflictos, podemos caer en eso que les decía, que es volver a crear nuevas violaciones de derechos humanos. Le pongo un ejemplo. Si me voy a una mediación, entre comillas, de familia, en donde estamos discutiendo temas de alimentos y la persona, el mediador, no conoce la materia y hace alguna explicación o comentario violatorio de los derechos humanos, puede dañar gravemente esa operación, porque no maneja el derecho, no maneja la misma protección de los derechos humanos de la persona. Y ha pasado. Tuve un caso, me pasó, en donde la esposa tenía derecho a pensión de cónyuge, la mediadora desconocía que eso era así, porque no era abogada, o si lo era realmente no sé qué pasó, y la mediación se cayó, porque yo inmediatamente al momento de que esto se da, pues yo regreso al juez, porque esto no me va a resolver el problema, porque no le está reconociendo el derecho. Entonces, si se trata de ceder y no reconocer si se trata de ceder en cuanto al monto y demás, pero no puede ceder el tema de un derecho. Así que es importante para cerrar con relación a este tema del acceso a la justicia en esta concepción que les estoy brindando, que hay necesariamente que vincular 4 grandes políticas públicas en la construcción de la paz en nuestra comunidad. La primera, las nuevas políticas de seguridad, ya no vinculadas a la idea de orden, sino a la construcción de paz comunitaria. O sea, construcción también de sistemas de protección, en la intervención también de la fuerza pública. 2, políticas judiciales, como políticas jurisdiccionales, vinculadas al perfeccionamiento de los sistemas judiciales, desde el proceso garantista a la justicia alternativa. Hago la aclaración para los no abogados. Cuando hablo de sistemas judiciales y jurisdiccionales, es porque cuando hablamos de sistemas judiciales estamos hablando del Ministerio Público y su labor en la investigación criminal, mientras que cuando hablamos del sistema jurisdiccional nos estamos refiriendo única y exclusivamente a la función de administrar justicia que tiene el juez en esa fórmula que conocemos como proceso, como método, que a su vez también es una garantía. El tercer eje son las nuevas políticas criminales que buscan racionalizar y humanizar el uso de la violencia por parte del Estado. Esto tiene que ver con revisar, esto no quiere decir impunidad, o sea, entonces hay que trabajar en materia de
la certeza del castigo con la certeza de la sanción, pero de igual forma la oportunidad y el derecho que tenemos, todos tenemos derecho a que esa persona también se rehabilite. O sea, no es solamente el derecho de que, bueno, es que yo me voy a rehabilitar. No, es el derecho, también yo tengo derecho a que esa persona se convierta en una persona productiva para la sociedad y que se pueda incorporar. Ese también es mi derecho. Sí lo ven, ¿no? Entonces, el cuarto aspecto son las políticas de derechos humanos que necesitamos entonces revisar profundamente, destinadas a fortalecer los sistemas de protección del ciudadano frente a los poderes públicos que abusan de su función. Y aquí cuando hablo del sistema de protección, no solamente estoy refiriendo al sistema de los niños y adolescentes, estamos hablando del sistema de protección social de los adultos mayores, que ahora pues, estamos cambiando la terminología, etcétera, etcétera, o de cualquier grupo vulnerable, las comunidades indígenas, o sea, todo el sistema de protección que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. ¿Saben qué? Ya se ha dicho, si nosotros seguimos trabajando de manera desarticulada estas políticas, nosotros no vamos a poder lograr unas sociedades pacíficas, unas sociedades inclusivas, un desarrollo sostenible, un acceso a justicia para todos y una construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles. Así que el trabajo es titánico, es importante, pero yo quiero que todos pensemos que cuando estamos haciendo este curso lo estamos haciendo en beneficio de la corresponsabilidad que como ciudadanos en este marco de oportunidades que pueden darse a raíz de los conflictos sociales que estamos viendo, podamos construir un mejor Panamá. Muchas gracias por su atención. Sí, con estas profundas palabras de la doctora Rosaria Correa, y más que profunda, es una análisis. Se te cayó, habla aquí, que yo, para ver si te escuchan. ¿Lo escuchan? Sí, en efecto, con esto concluimos esta jornada introductoria de este curso novedoso donde vamos a desarrollar nuevas competencias para desarrollarlo en la misma sociedad. Y es por ello que el ICMAR con este curso pretende entregarle herramientas útiles a aquellos estudiantes y al personal que va a ser estudiante en este curso. Así que a partir de las 3 de la tarde le estaremos enviando un correo para todas las personas que se han inscrito para iniciar el proceso de ingreso no solamente al Google Classroom, que va a ser la plataforma virtual que utilizaremos para desarrollar las clases asincrónicas, sino también los códigos de acceso para las clases sincrónicas que comenzarán el día de mañana a las 6 de la tarde. Y con esto concluimos esta primera jornada, agradeciéndole a cada uno de ustedes su atención y esperemos verlo en una próxima ocasión, específicamente mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes.